hoy vamos a comenzar con esta conferencia que he titulado El papel de Israel en el Nuevo Testamento. Quiero decirles que esta conferencia la quise dar precisamente porque si todos estuviéramos los cristianos de acuerdo de que Israel tiene un plan en el Nuevo Testamento, si todos estuviéramos de acuerdo, no haría falta dar este tipo de conferencias. Sin embargo, el hecho por el cual la vamos a compartir es porque no todos estamos de acuerdo. Entonces hay una gran cantidad de personas que enseñan una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Esa doctrina lo que dice es que Dios desechó a Israel precisamente por la desobediencia de Israel que queda modelada en el Antiguo Testamento y sobre todo el rechazo de la nación de Israel ante Jesús. Y también hay una posición de profecía que se llama amilenarismo, que niega que haya un milenio de 1000 años, tal y como se enseña popularmente. Y esta doctrina del amilenarismo también es una doctrina que depende de la doctrina del reemplazo, es decir, quiere decir que ya Dios no va a tratar más con la nación de Israel y que Israel es como cualquier pueblo, como decir Costa Rica, como decir México, como decir Colombia, Israel es como cualquier país, según esta doctrina, la doctrina del reemplazo. Ahora, lo que sí es importante que nos preguntemos es por qué razón hay personas que llegan a pensar en esto. Y quisiera comentarles que en realidad hay 4 razones por las cuales hay personas que piensan que Israel ya no puede tener un plan, Dios no puede tener un plan para Israel en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, en primer lugar, ocurre porque, y no estoy enseñando con esto que todas las personas que creen en la doctrina del reemplazo es por esta razón, ni tampoco estoy queriendo decir que todas las personas creen en el amilenarismo por estas razones, pero sí son algunas de las razones por las cuales las personas llegan a pensar que Israel no tiene un plan. La primera es porque hay personas que forman un canon dentro del canon. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que solo quieren tratar con el Nuevo Testamento. Entonces, a pesar de que todos los cristianos reconocemos el Antiguo y Nuevo Testamento, lo cierto es que muchos cristianos hacen un canon dentro del canon. ¿Y qué quiere decir eso? Solo le toman importancia al Nuevo Testamento. Solo predican del Nuevo Testamento, solo quieren basarse en el Nuevo Testamento, y ese es un problema. Porque la Biblia dice lo siguiente en el Salmo 119, versículo 160. Vamos un momentito al Salmo 119, versículo 160. Y esto es muy importante que empecemos a decir por qué cada una de estas razones no son bíblicas. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice lo siguiente, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo el decreto de tu justicia. Vean ustedes que aquí nunca la Biblia está diciendo que sea solo una parte de la palabra de Dios la verdad, es toda la Biblia la que es la suma de la palabra de Dios es la verdad. ¿Y cuál es la suma de la palabra de Dios? Son los 22 libros del Antiguo Testamento, entendiéndose 22, esto siempre lo aclaro, entendiéndose en el hecho de que no existía antes primera y segunda de Crónicas, solo existía Crónicas, entendiendo que Jeremías y Lamentaciones era un solo libro, es decir, siguiendo el canon del tiempo de Jesús. La suma de la palabra de Dios van a ser los 22 libros del Antiguo Testamento más los 27 libros del Nuevo. Los 49 libros de la Biblia son la verdad de Dios, no una parte de ella. Entonces, cuando empezamos a hacer
un canon dentro del canon y empezamos a ignorar la importancia del Antiguo Testamento, es cuando Israel llega a tener un segundo plano para el pensamiento cristiano. La segunda razón es la influencia inconsciente de la doctrina del marcionismo. Quiero explicar qué es esto. Marción fue un hereje del siglo II que dijo lo siguiente. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era otro Dios comparado al del Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante porque yo he escuchado personas decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento, era un Dios que no aguantaba nada, era un Dios que castigaba la maldad, ¿verdad? Y barría con ella, y que el Dios del Nuevo Testamento parece otro Dios completamente. Pero esto no es verdad por una simple razón. Nosotros tenemos que entender que ese Dios que castigó la maldad de los egipcios, ese Dios que castigó la maldad de Israel en el desierto, nada más y nada menos que fue Jesucristo mismo. Porque vean lo que dice la Biblia en Judas capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente. Judas capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Muy bien, los que tenemos la Biblia textual, está en la página 1264 y dice Judas 1:5. Quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, destruyó a los que no creyeron. Dice que fue Jesús. Ahora, hay otras traducciones que dicen el Señor, pero lo interesante es que los manuscritos más antiguos registran el nombre Jesús en vez del Señor. Ahora, esto no es contradictorio con las otras Biblias que traducen Señor, porque ¿quién es el Señor? Es Jesús. Pero lo cierto es que los manuscritos más antiguos traducían que fue el Señor Jesús el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, es insostenible el marcionismo y decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Son exactamente el mismo Dios. Es Jesús actuando como el Verbo de Dios. Y hay cristianos que sin darse cuenta han sido influenciados por esta doctrina de Marción, y por eso es que creen que Israel ya no tiene un plan en el Nuevo Testamento. La tercera razón es el antisemitismo, el odio que se ha cultivado por muchísimos siglos a la nación de Israel. Hay personas que creen que sienten que Israel ha actuado con opresión a los palestinos, y que sienten que Israel ha tenido actividades expansionistas en los últimos años. No importa lo que Israel haya hecho políticamente hablando como Estado. Una cosa es lo que Israel haga como Estado y otra cosa es lo que la Biblia enseña para Israel en el fin de los tiempos. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa son las promesas y lo que Dios dice en su palabra con respecto a la nación de Israel, y otra cosa es las cosas que hagan bien o mal el pueblo de Israel como Estado. Y en cuarto lugar, la razón por la cual hay muchísimas personas que piensan que la nación de Israel no tiene un plan para el Nuevo Testamento es precisamente por el temor a judaizarse. Es decir, hay personas que piensan que si nosotros enseñamos que por ejemplo, Israel tiene un plan Dios tiene un plan para Israel en el Nuevo Testamento, hay personas que sienten que eso sería muy peligroso porque podría la iglesia ser tentada a judaizarse. Porque si nosotros decimos que Dios todavía tiene un pacto con la nación de Israel, y si decimos que Dios todavía no ha desechado a Israel y Dios tiene un plan para ellos en el Nuevo Testamento, muchos han caído en esta trampa y han pensado que por el hecho de que Dios
tiene un plan para la nación de Israel en el Nuevo Testamento, muchos entonces piensan que esa es una razón por la cual tenemos que seguir guardando la ley de Moisés. Pero son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia enseña, y esto es algo que tenemos que entender, la Biblia enseña que hay una diferencia muy grande entre los pactos y las promesas de Dios y la ley de Moisés. Son cosas totalmente independientes y son cosas que no tienen que ver la una con la otra. ¿Dónde dice la Biblia eso? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y es el apóstol Pablo el que nos va a enseñar de que una cosa son las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel y los pactos que Dios hizo con la nación de Israel, y otra cosa muy diferente, totalmente diferente, tiene que ver, son la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Son cosas totalmente diferentes. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: ahora bien, las promesas, ojo lo que dice ahí, ¿las qué? Las promesas, ¿verdad? Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Vean ustedes acá que la Biblia está diciendo que las promesas que Dios le hizo a Abraham son totalmente independientes de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés vino 500 años después. Entonces, es ridículo que una persona quiera enseñar, por ejemplo, que por el hecho de que Dios no ha terminado sus pactos con la nación de Israel, nosotros como cristianos tengamos que guardar la ley de Moisés. Es una persona que aún no ha entendido que una cosa son las leyes y otra cosa son las promesas. Vean lo que dice el versículo 19, perdón. Entonces pregunta Pablo y dice lo siguiente: ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa. Más claro que el agua no podía estar. Dice la Biblia que la ley Dios la entregó hasta que viniera la promesa de la simiente. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. Entonces quiere decir que la ley de Moisés llegó hasta Jesucristo, pero las promesas no, y los pactos que Dios hizo no, porque son cosas independientes. Entonces, estas 4 razones son las que han hecho pensar a las personas de que han hecho pensar a las personas de que Israel no tiene un plan importante. Yo quiero decirles esto: la nación de Israel no tiene un plan, no solo tiene un plan importante en el Nuevo Testamento, su plan es totalmente protagónico. Israel es protagonista en el Nuevo Testamento, y una de las consecuencias tan grandes de nosotros haber abrazado esta doctrina del reemplazo, o simplemente no haber, porque vean qué interesante esto, la iglesia tiene casi 20 siglos, y la iglesia en 20 siglos no sabe todavía qué hacer con la nación de Israel. Y este es un gran problema, porque la Biblia enseña en Romanos capítulo 1, versículo 17, que la salvación es primeramente para el judío, pero también para el gentil. Entonces, el deseo de Dios es que los judíos lleguen al conocimiento de la verdad y crean en Jesús y puedan ser salvos. Pero el problema es que la iglesia no le ha importado el tema de la evangelización del pueblo judío. Entonces, vamos a ver 4 razones
en esta charla del día de hoy, en esta conferencia de la noche de hoy, 4 razones por las cuales tenemos que entender que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel. Estas son 4 razones. Y estas 4 razones que voy a dar no son escatológicas, es decir, no van a estar relacionadas con el tema del fin de los tiempos y las profecías del fin de los tiempos, porque esa podría ser una conferencia totalmente aparte. Y además nosotros tenemos que entender que el tema de las profecías de Israel es uno de los temas más importantes en la Biblia. Es decir, es el punto de las profecías e Israel en las profecías del fin es un tema tan pero tan contundente que mejor es tratarlo en una conferencia aparte. Así que en esta conferencia les voy a hablar de 4 razones por las cuales Dios no se puede olvidar de la nación de Israel. Primera razón, Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel. ¿Ok? Esta es la primera razón. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 24. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 24. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 24. Y vamos a ver en este pasaje lo siguiente. ¿Nunca se han preguntado ustedes esto? ¿Nunca se han preguntado por qué Dios escogió a la nación de Israel? Esa es una pregunta muy válida que hacerse. Y yo he venido diciéndolo, nosotros no podemos entender la Biblia si no nos hacemos preguntas. Hay que preguntarse, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a los asirios? ¿Por qué no escogió a los babilonios? ¿Por qué no escogió a los egipcios? ¿Por qué no escogió a otro pueblo? ¿Por qué tuvo que ser la nación de Israel? Vean lo que dice 2 de Samuel 7:24. Dice, Dios está hablando aquí, está David orando y dice David lo siguiente: y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo. ¿Para cuándo dice? Para mientras dure la ley, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Has establecido a tu pueblo Israel como un pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Yahvé, has llegado a ser su Elohim. Dios, aquí la Biblia nos está enseñando que Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo para siempre. Ahora, la Biblia nos contesta por qué Dios los escogió. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice la Biblia lo siguiente: Moisés le enseña a la nación de Israel por qué razón Él los escoge a ellos. Y vean lo que dice la Biblia. Dice, Yahvé puso su amor en vosotros y os escogió no porque erais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Entonces, ¿saben ustedes? Vean qué interesante esto. La pregunta no es en realidad por qué Dios escogió a Israel. La pregunta no es, aunque la Biblia nos está enseñando que Dios los escogió a ellos porque Dios los consideró el pueblo más insignificante de todos. Es más, ¿cuántas personas eran la nación de Israel antes de salir de Egipto? Cuando Abraham llegó a Egipto, ellos eran 70 personas. Por esa razón, Dios los consideró el pueblo más pequeño de todos. Pero vean ustedes qué interesante esto. La pregunta realmente no es por qué razón Dios escoge, por qué fue lo que hizo Israel para ganarse el favor de Dios. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quería Dios hacer con la nación de Israel? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y ustedes saben qué era lo que Dios quería hacer. Era lo siguiente: Dios escogió al pueblo más pequeño porque era la oportunidad perfecta para engrandecerse a sí mismo.
Es como preguntarse por qué Dios escogió al apóstol Pablo. Pablo no hizo nada para merecer el llamado que Dios le dio. Pablo mismo reconoce que él es el más grande de todos los pecadores. Pero ¿por qué Dios lo escoge? Porque era la persona perfecta para que Dios engrandeciera su nombre. Es decir, que cuando Dios escoge a alguien, Dios nunca lo escoge por algo que esa persona tenía. Dios lo escoge, es decir, Dios no nos escoge a nosotros por causa de nosotros mismos. Dios escoge por causa de sí mismo, para engrandecerse él mismo, para glorificarse él mismo. Dios sabía de antemano que la nación de Israel iba a ser un pueblo pequeño y que iba a ser un pueblo hostil, duro de cerviz y un pueblo rebelde. Y por eso los escogió, para que en medio de esa rebeldía y en medio de esa hostilidad, Dios se glorificara a sí mismo y Dios dejara en claro que grande es su misericordia y que grande es su gracia. Esa es la razón. Entonces, Dios no puede desechar a la nación de Israel por rebeldía, porque precisamente los escogió por esa condición. Los escogió para engrandecerse a sí mismo. Pero no solo por eso, sino que también vean lo que dice el Salmo 147. Salmo 147. Vamos a tener que cambiar de micrófono. Apaguemos un toquecito ese y cambiamos. Sí, sí. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Sí. Probando sonido. 1, 2, 3. Sí. Bueno, voy a continuar. Entonces, estamos viendo que Dios escogió a la nación de Israel para glorificarse a sí mismo. Pero también la Biblia, vean lo que dice en el Salmo 147. 19. Salmo 147, 19. Esta es otra razón por la cual Dios no puede olvidarse de la nación de Israel. Salmo 147, versículo 19 dice lo siguiente. Dice, manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Vean lo que dice la Biblia. La Biblia está enseñando que Dios escogió a Israel para manifestar sus palabras a través de ellos, para manifestar sus decretos y mandamientos a través de ellos, y con ningún otro pueblo Dios hizo así. Salmo 147, versículo 19 y 20. Es decir, Dios también escogió a Israel porque era a través de este pueblo que Dios iba a traer las Sagradas Escrituras. Y en el Nuevo Testamento tenemos que entender esto, a excepción de Lucas, todos los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos. Dios no puede olvidarse de la nación de Israel porque aún a ellos mismos los está escogiendo para traernos el Nuevo Testamento. La segunda razón por la que Dios escogió a la nación de Israel, Romanos capítulo 9, versículo 5. Realmente la tercera, porque la primera acabamos de ver que era porque Dios se quería glorificar a sí mismo a través de la escogencia de un pueblo rebelde. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente. De quienes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas en la Biblia? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Los patriarcas de qué nación? De México, ¿verdad? No, ¿verdad? De la nación de Israel. Y dice la Biblia, y de los cuales según la carne
vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? La Biblia nos está enseñando que Dios escogió a la nación de Israel para que a través de la nación de Israel viniera el Mesías. Es muy interesante que ahora, antes de venir a compartir esta conferencia, mi papá estaba viendo un documental del Imperio Otomano y me preguntó por qué razón el Imperio Otomano no está en la estatua de Nabucodonosor. Bueno, esto lo vamos a responder con profundidad el viernes, pero vean qué interesante, el imperio más grande de toda la humanidad ha sido el Imperio Otomano, después el imperio de Alejandro el Magno en cuanto a extensión, y en tercer lugar el imperio griego. ¿Por qué la Biblia no mencionó al Imperio Otomano? Muy simple, porque el Imperio Otomano no iba a dominar a la nación de Israel, porque durante el tiempo que el Imperio Otomano iba a existir, Israel no era un país. Entonces la Biblia en la estatua de Nabucodonosor solo nos revela los imperios que iban a gobernar a la nación de Israel. Y Israel tenía que volver en el fin de los tiempos, y los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor se van a volver contra la nación de Israel, porque eso lo hicieron todos los imperios de la estatua. Los babilonios conquistaron a los judíos, los medos persas, los griegos, los romanos, y el futuro imperio del anticristo dominará a la nación de Israel. Pero no se podía mencionar al Imperio Otomano porque simplemente el Imperio Otomano no iba a tener un dominio sobre la nación de Israel, porque Israel no iba a ser un pueblo. ¿Por qué razón Dios no nos habla del origen de los chinos? ¿Por qué razón Dios no nos habla del origen de las tribus considerado hace 13,000 años, según la antropología, las tribus indígenas que vivieron en el América del Norte? ¿Por qué razón? Porque no tenía que mencionarlo la Biblia. La Biblia solo nos iba a mencionar el origen del pueblo judío, porque la salvación viene de los judíos. Eso fue lo que dijo Cristo a la mujer samaritana: mujer, la salvación viene de los judíos, el Mesías viene de los judíos. Este es el plan extraordinario que Dios tiene con la nación de Israel. Entonces, esta es la primera razón por la cual Dios no puede desechar a la nación de Israel en el Nuevo Testamento. Dios los escogió. Y Dios no escoge para desechar, Dios escoge, y hoy, ojo la palabra, incondicionalmente. Es decir, Dios nos escoge sin importar nuestra condición. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué Dios escogió al mundo? ¿Porque el mundo se lo merecía? No. Dios escogió amar al mundo incondicionalmente, es decir, sin importar la condición del mundo. Si ahorita el mundo está peor que hace 100 años, Dios sigue amando al mundo, porque Dios escogió amar al mundo. Dios escogió a Israel, y Dios no lo puede desechar. Ahora, la segunda razón por la cual Dios tiene que tener todavía un plan para la nación de Israel en el Nuevo Testamento. Vean qué interesante, Yo he escuchado a milenaristas o la gente de la doctrina del reemplazo decir que Dios desechó a la nación de Israel porque la nación de Israel desobedeció. Ok, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo es eso que desobedeció? Está bien, yo reconozco que históricamente Israel ha sido rebelde, pero mucho cuidado con decir que Israel desobedeció, porque no todo Israel desobedeció al Señor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Y vean la pregunta que el apóstol Pablo está contestando. Pablo hace la siguiente pregunta: digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No desechó Dios a su pueblo, al cual eligió de antemano? ¿O no sabéis que dice la Escritura sobre Elías, cómo invoca a Dios contra Israel? No puedo entender cómo puede existir amilenarismo,
No puedo entender cómo puede existir la doctrina del rechazo cuando Pablo pregunta, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? ¿Y qué contesta Pablo? De ninguna manera. Porque yo también soy descendiente, soy también israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la Biblia? De que no todo Israel desechó al Señor. Entonces Dios no pudo haber desechado a Israel porque no todo Israel le desechó. Todo lo contrario, más bien lo que hizo Dios fue a nosotros los gentiles injertarnos en ese Israel obediente, que es lo que dice Romanos 11:11. Vean lo que dice la Biblia en Romanos 11:11. Dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para que cayeran los judíos? Pregunta Pablo, ¿acaso los judíos tropezaron para que cayeran? ¿Qué contesta Pablo? De ninguna manera. Pero por su delito vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Pero si su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, vean cómo Pablo empieza a hablar de que Dios no ha rechazado a Israel. Dice Pablo, ¿cuánto más su plenitud? Pero a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi servicio, por si de alguna manera provocara celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su readmisión sino vida entre los muertos? Pablo está hablando de que Dios volverá a readmitir a Israel. Y dice, y si la primera porción es santa, ¿quién es la primera porción? Los patriarcas, también la masa. Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Los patriarcas, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, es decir, tú, gentil, fuiste injertado entre ellas, llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar de doctrina del reemplazo? Yo llego a la conclusión de que tiene que haber de fondo un antisemitismo o un canon dentro del canon o alguna de las 4 razones que mencioné al principio. ¿Cómo es posible que con un pasaje tan claro alguien pueda pretender que Dios se olvidó de la nación de Israel? Miren, decir que Dios se olvidó de Israel y que ahora Dios solo trata con la iglesia es jactarse. Es las ramas silvestres jactándose contra las ramas naturales. Y la Biblia dice que nosotros, las ramas silvestres, nosotros el olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural y que el olivo natural es el que nos nutre a nosotros. Jamás podríamos pensar que Dios se olvidó de la nación de Israel. Para ir avanzando e ir terminando, vean lo que dice la Biblia vamos a ver la tercera razón. Entonces, la primera razón es que Dios no se puede olvidar de Israel porque Dios los escogió para engrandecer su nombre y su rebeldía no ha hecho que Dios cambie de parecer. Es irónico decir que Dios rechazó a Israel por desobediencia. ¿Acaso la iglesia no ha desobedecido también a lo largo de 20 siglos? La iglesia ha estado llena de rebeldía también. Y Dios nos sigue amando incondicionalmente. Y esto es algo que quiero aclarar, porque yo una vez escuché a una persona, a un teólogo famoso, decir que Dios tiene 2 pueblos. Que Dios tiene 2 pueblos, Israel y la iglesia. No es verdad. Dios solo tiene un pueblo. Y ese pueblo es Israel. Y voy a dejarlo claro. Voy a explicarlo. Un judío que se convierte al Mesías, ¿qué es? ¿Es iglesia? ¿También? Un judío que se convierte a Jesucristo, ¿no es acaso nuestro hermano? Por supuesto que es nuestro hermano y también es parte de la iglesia. Pero también la Biblia dice en Efesios que nosotros los gentiles tenemos la ciudadanía de Israel. La iglesia y el Israel de Dios son la misma cosa. Lo que sí tengo que hacer la aclaración es lo siguiente: solo existe un pueblo de Dios, que es la iglesia, el Israel espiritual. O sea, el Israel de Dios y la iglesia es lo mismo, pero existen 2 Israel. Eso sí hago la aclaración,
porque uno es el Israel espiritual, que es el que está conformado por todos los judíos que creen en el Mesías y todos nosotros los gentiles que hemos puesto nuestra esperanza en el Mesías. Ese es el primer Israel, es el Israel espiritual. Y el segundo Israel es el Israel étnico que vive en el Medio Oriente. Y a ese Israel Dios no lo ha desechado, porque son las ramas desgajadas que Dios volverá a insertar en el olivo. Eso tenemos que entenderlo. Pero entonces la primera razón es, Dios escogió a Israel y Dios no los puede desechar. La segunda razón es que no todo Israel rechazó al Mesías, como para que Dios los haya rechazado. Y en tercer lugar, Dios hizo un pacto con Israel, y ojo la palabra, no un contrato. Dios hizo un pacto, no un contrato. Un contrato es cuando dos partes convienen sobre un asunto y si una de las dos partes incumple, el contrato queda anulado. Ejemplo, el alquiler de una casa. Vienen, ¿verdad? El arrendador, el inquilino se ponen de acuerdo en un valor, firman un contrato, pero si el inquilino no paga, el contrato queda anulado porque una de las partes incumplió. Pero Dios no hizo un contrato con Israel, Dios hizo un pacto unilateral en donde Israel no tenía que aportar nada. Israel solo podía aceptar el pacto o rechazarlo, pero no podían hacer nada más. El pacto de Dios es incondicional. Y por favor apunten esto, la palabra pacto es la palabra hebrea berit. Berit. Son 4 letras hebreas. Beit, Resh, Yud y Taf. Berit. Y esta palabra berit significa alianza, significa pacto. Y esto es muy importante que lo entendamos. Dios, esto es importante que entendamos acerca de Dios. Dios es un Dios de pactos. Y qué bonito eso, ¿verdad? Porque es como la canción de Marcos Witt, Dios de pactos, que cumple sus promesas y que guarda su palabra. Y Dios, el Dios de la Biblia es un Dios de pactos, y el Dios de la Biblia en la historia de la humanidad ha hecho 5 pactos. Y estoy a punto de mencionarlos. El primer pacto que Dios ha hecho con la humanidad es el pacto noético, el pacto con Noé. Génesis capítulo número 9. No los voy a leer porque lo haría muy largo. El primer pacto que Dios hizo en la historia de la humanidad es el pacto noético, el pacto de Noé. Génesis capítulo 9. Les hago una pregunta. ¿Y este pacto es condicional o es incondicional? Es incondicional. Dios juró que no volvería a castigar el mundo con un diluvio sin importar la maldad que exista en este mundo. Dios nunca volverá a castigar a la humanidad con un pacto. ¿Por qué? Porque Dios no puede quebrantar sus pactos. Número 2, el segundo pacto que Dios ha hecho en la historia de la humanidad es el siguiente, es el pacto abrámico. Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17. Ese es el pacto abrahámico, el que encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 15 y versículo 17. ¿Y cuál es ese pacto? Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hago una pregunta, ¿ese pacto es incondicional o condicional? Incondicional. Dios prometió de manera incondicional que en Abraham todas las naciones de la tierra podrían alcanzar bendición. Es incondicional. Ahora, el tercer pacto es, voy a dejar el tercero ahí, el cuarto pacto, porque sé que tiene que ir el tercero, pero voy a ir al cuarto primero. El cuarto pacto es el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Segunda de Samuel capítulo 7. ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo con David? David, juro que nunca te faltará un descendiente en el trono de Judá. Y ese pacto es incondicional porque se cumple en Jesucristo. Segunda de Samuel capítulo 7. Dios le prometió a David que nunca iba a faltar un descendiente suyo que tomara el trono de la tribu de Judá, y eso se va a cumplir en Cristo y es incondicional. Y el quinto pacto
es el nuevo pacto que está en Jeremías capítulo 31. ¿Y cuál es ese pacto? He aquí, este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones, las pondré en sus mentes y las pondrán por obra. Ese era el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con la humanidad, y ese pacto es incondicional. Es el pacto que hoy es el pacto en el que actualmente estamos viviendo. Dios puso al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, los creyentes, y Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón y ha hecho que nosotros andemos en ellas, y ese pacto es incondicional. Entonces, ¿por qué, si todos los demás pactos son incondicionales, queremos decir que el pacto mosaico, que es el tercero, era condicional? El tercer pacto en la Biblia que Dios hizo era el pacto mosaico. ¿Y saben cuál es? Ese pacto se encuentra en Éxodo 19. ¿Y de qué trata ese pacto? Vean, vamos a Éxodo, porque hay que mencionarlo. Ese pacto, en Éxodo capítulo 19, vamos por favor rápidamente. Éxodo capítulo 19. Entonces vemos que los pactos que Dios hace siempre son incondicionales, nunca condicionales. Y que los pactos de Dios son unilaterales. Nosotros no podemos poner nada, Dios lo pone todo. Nosotros solo podemos rechazarlo o aceptarlo. Éxodo capítulo 19 dice así, el versículo 4, Éxodo 19, 4 dice: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios le está hablando a la nación de Israel y dice: ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vean que Dios le está prometiendo a la nación de Israel. Dios está haciendo ahí un pacto con la nación de Israel y les está diciendo que ellos serán el pueblo predilecto de Dios entre todos los pueblos. Ahora, lo que tenemos que entender es que nosotros vemos que el versículo dice: si guardáis mi pacto, pero no es porque Dios lo está dando como una condición para que el pacto siga vigente. Dios le está hablando de esta manera a la nación de Israel para que lo guarden. ¿Por qué razón? Porque cuando se quebranta un pacto, trae consecuencias. Por eso es que a la nación de Israel a través de la historia le ha ido como en feria, porque el pacto de Dios con ellos sigue vigente, pero cuando ellos no lo cumplen, el pacto trae consecuencias. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, los 5 pactos de Dios son incondicionales, y Dios le prometió eso a Israel. Eran su pueblo predilecto. Y vean, pregúntense en esto, qué interesante. Cuando Cristo regrese, ¿dónde va a regresar? ¿En Londres? No, ¿verdad? París, tampoco, ¿verdad? No es Hong Kong. Cristo regresa a Jerusalén, porque es el pueblo de su predilección. Entonces, eso no ha cambiado, aunque Israel no haya cumplido el pacto. Y para terminar esta conferencia, termino con este pasaje, con este cuarto punto. Este es el cuarto punto. Nunca los apóstoles ni Jesucristo enseñaron una ruptura con Israel. Todo lo contrario, reconocieron la continuidad de las promesas. Vuelvo a repetir el punto. No hay un solo apóstol. Pedro, como el apóstol de la circuncisión, ni Pablo ni ninguno otro de los 12 que haya enseñado que Dios rompió con Israel. Eso no existe en la Biblia. Ni siquiera Jesús enseñó eso. Antes se enseña todo lo contrario. Vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, y con este pasaje termino. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vean qué interesante pregunta. Aquí Elías, ahora antes de la conferencia, me contaba que estaba hablando con un judío, ¿verdad? ¿Y qué debemos contestarle nosotros a un judío
cuando nos dice que Jesús no cumplió todas las promesas. ¿Qué le dirías a un judío si te dice que Jesús no cumplió una gran cantidad de promesas? Lo que hay que decirle es amén, amén y amén, porque Cristo no ha cumplido todas las promesas del Mesías todavía. Hay una gran cantidad de profecías que el Señor tiene todavía que cumplir. Y esto no es nada extraño en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 24, versículo 24, en Jeremías capítulo 24, Dios le dice a la nación de Israel que les promete volver del exilio. Y Dios les dice que va a lavar sus pecados y que, o sea, Dios habla de una completa restauración. Pero eso no ocurrió cuando regresaron del exilio. Esa no, es una profecía que se cumplió ya parte de ella, pero el cumplimiento de la conversión y cuando Dios lave toda la maldad de Jacob, eso es para el futuro. Entonces, aún los mismos judíos reconocen que hay profecías que ya se han cumplido, pero no todas, no en su totalidad. Y lo mismo pasa con Jesús. Vean lo que pregunta Pedro. Traten de ponerse, por favor, en los pies de un judío. El Señor cumplió una gran cantidad de promesas ya, pero resulta que el Señor resucitó, está en el Monte de los Olivos y les dice a los discípulos: chao, me voy, ya ustedes no me verán más hasta que vayan conmigo allá arriba. Yo me voy, tranquilos, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. ¿Y qué es lo primero que pregunta Pedro como un buen judío? Pedro se queda viendo a los 12 y dicen: ok, aquí hay algo raro que está pasando, porque hay un montón de profecías que aún el Señor no ha cumplido. Entonces Pedro viene y le dice al Señor, y le dice en el versículo 6: y los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban preguntando los judíos por todas las profecías que aún tenían que cumplirse con respecto a la restauración de Israel y el milenio. Y entonces ellos ven que el Señor se va y entonces se asustan y le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo, el reino de Israel? Y viene el Señor y les contesta: no, yo ya deseché a Israel. Eso les dice, ¿verdad? No, no dice eso. No dice eso. Se volvieron los 12 y dijeron: ¿qué están preguntando? Ya Dios ahora solo va a tratar con la iglesia. No, Dios no dijeron eso los 12. ¿Qué dice el 7? Les dijo: no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad. En otras palabras, les está diciendo Jesús, en una forma coloquial: no es de interés de ustedes saber en qué momento eso se cumplirá. Vean ustedes que el mismo Señor Jesús reconoció, y los 12 reconocieron, que tenía que haber una continuidad para el reino de Israel. Pero la respuesta de Jesús fue: pero para ustedes no es el tiempo de saber cuándo ocurrirá eso. Pero Jesús nunca rechazó la afirmación de que Dios tenía que restaurar el reino de Israel. Nunca lo rechazó. Entonces, estas son las razones que nos hacen pensar de manera clara de que Dios, de que la nación de Israel sigue teniendo un plan para el Nuevo Testamento. Y en otra conferencia después compartiremos todas las profecías que la nación de Israel tiene que cumplir. No sé si hay alguna pregunta para terminar, y tal vez si los hermanos que están escuchando la conferencia en vivo, si quieren hacer una pregunta, este es el momento de poder preguntar. Elías, no sé si usted tenía una, ¿verdad? Éxodo capítulo 19. Ok, aquí para los hermanos que están escuchando, hay un hermano que quiere leer Éxodo capítulo 6, 19:6, de uno de los pasajes que mencioné. Exacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a este tema de Israel? ¿Estamos bien? ¿O alguna pregunta? Bien. ¿No? Creo que no hay preguntas en el Facebook.
¿Estamos bien con todas las afirmaciones? ¿Paz? Claro, es lo que la Biblia nos enseña. Aquí, para las personas que están escuchando el audio, el pastor Rubén está haciendo una mención de que es verdad que Dios no rechazó toda la nación, no rechazó la nación de Israel, pero la gran mayoría de la nación de Israel, sí rechazó al Mesías. Es lo que nos enseña Romanos. Todas esas ramas fueron desgajadas y toda esa rebeldía de Israel vino a ser la riqueza de nosotros los gentiles. Pero así como Dios desgajó esas ramas naturales, Dios es poderoso para volverlas a injertar otra vez. Porque la Biblia enseña que cuando el Señor regrese, todo Israel será salvo. Eso dice la Biblia en Zacarías, y Pablo recoge esa profecía de Zacarías y dice, todo Israel será salvo. Es decir que la nación de Israel, todo lo que llamamos la gran tribulación y la tribulación, todo eso va a concluir para que la nación de Israel se dé cuenta que Jesús era el Mesías y van a abrir los ojos y van a reconocer que era el Mesías. Pero esto es interesante, Pastor Rubén, porque siempre han existido judíos mesiánicos. En toda la historia del cristianismo siempre han habido judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías. Por eso el rechazo de Israel fue parcial, no total. Amén. Muy bien, entonces hemos terminado. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración. Amén. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra.